Bueno, arranquemos. Les mandé el apunte de la unidad 5, que son los comandos de edición. Estuve corrigiendo todo lo que habían entregado, hice evoluciones de notas y en algunos casos les mandé las correcciones. Así que si tienen alguna pregunta o algo que quieran contarme o decirme, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a arrancar la clase con una pequeña introducción a los comandos de edición. Como les vengo diciendo hace rato, estos comandos lo que hacen es modificar las entidades que dibujamos con las herramientas de dibujo, que fueron todos los comandos que estuvimos viendo hasta ahora. Tienen un funcionamiento muy similar a los comandos que venimos viendo en cuanto a que nos va haciendo preguntas el programa y vamos a tener que responderle. En este caso ya no van a ser no solamente medidas posiblemente, sino también indicarle qué es lo que quiero hacer y a qué se lo quiero aplicar, ¿sí? Entonces es importante tener frescos, estar cancheros con el tema de la selección de los elementos. Acuérdense que hay tres tipos de selección: picando sobre la entidad, ventanas azules que son de izquierda a derecha, que si no toman todo el elemento no seleccionan, o sea que los elementos tienen que estar dentro de la ventana. La ventana verde, que es de derecha a izquierda, que todo lo que toque lo va a seleccionar, no importa si está completamente dentro o no. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a verlo en el cable. Bueno, los comandos están en la cinta de herramientas, en el menú modificar, que es el segundo. Vamos a ver todos estos comandos, tienen en la punta la explicación de cada uno de ellos y van a ver que al lado de la palabra modificar hay más herramientas. De estas herramientas vamos a ver un par nada más, que también están en el apunte. También les envié los dos primeros ejercicios de estos comandos de edición, ¿sí? Y como son varios, son bastantes los comandos de edición, no son difíciles en su funcionamiento. Vamos a ver unos cuantos seguidos, por eso es importante que tengan el apunte a mano para recordar cómo funciona, y van a poder ir haciendo los ejercicios a medida que vayamos viendo los comandos, ¿sí? Para no esperar a hacer el ejercicio hasta el final, están por lo menos los primeros, son la aplicación solamente de un solo comando. Después hay otros donde van a tener que aplicar más de un comando, ¿sí? Y dibujar un poco. Pero bueno, en el primer ejercicio está el comando copia y el comando simetría, ¿sí? Que son los primeros que les voy a explicar ahora. Vamos a ir al apunte. En el apunte van a ver que el primero es borrar, ¿sí? Que ya lo hemos estado utilizando. Y el segundo es copia. El comando copia está en el menú de modificar y tiene este icono que son tres circulitos, uno que está en blanco y dos que están en color. Acuérdense que siempre el icono nos va a referir a lo que hace el comando, ¿sí? Por eso está ese circulito en blanco y los otros dos en azul, porque lo que hace es copiar. Van a tener el paso a paso de qué es lo que tienen que hacer para aplicar el comando y un ejemplo gráfico con los numerales en referencia a cada uno de los pasos, ¿sí? Y un antes y un después.
desde dónde partimos y cuál va a ser el resultado. Y el segundo es simetría, ¿sí? Todos los comandos están explicados más o menos de la misma manera, el antes y el después y el paso a paso de cada uno de estos comandos. Vamos a arrancar con el de copiar. El comando copiar copia entidades, ¿sí? Las que sean, las que yo le diga. Bastante sencillo de utilizar. Voy al comando, como todos los comandos, tiene un pequeño preview de lo que el comando hace. En este caso es una mesa que la copia 2 veces, tienen los números que también les sirven de referencia en cuanto a los pasos que les va a preguntar el comando, ¿sí? Lo que hace este comando es copiar. Pico y leo abajo. Lo primero que me dice es que designe un objeto, o sea que lo elija, lo seleccione. Acuérdense, lo puedo picar, lo puedo hacer de ventana azul o puedo hacer de ventana verde. De cualquier manera lo puedo hacer. Cuando tenemos un solo elemento, la verdad que no importa demasiado el método de selección. Cuando tenemos un dibujo complejo, sí nos ayuda bastante a variar el tipo de selección. Bueno, una vez que terminamos de elegir el o los elementos, porque se puede elegir más. Acuérdense también que pueden con la tecla Shift del teclado, si la mantienen presionada, vuelven a seleccionar y lo deseleccionan, ¿sí? O sea que no tienen que hacer, si ustedes se equivocan en una selección y seleccionan dos y algo no quieren, aprietan el Shift del teclado, la flechita para arriba, y con cualquier tipo de selección eligen lo que quieren quitar, ¿sí? Bien, una vez que ya tienen seleccionado lo que quieren copiar, les sigue preguntando qué quieren seleccionar. Para salir de esto, tienen que dar un Enter o darle al botón derecho del mouse, ¿sí? Van a ver que el cursor cambia y también cambia lo que dice abajo. Dice, precisa el punto base para desplazar al objeto. Lo que me está diciendo es de dónde lo querés mover, ¿sí? Y esto es un punto que puede ser en el espacio, puede ser sobre el mismo objeto o puede ser utilizando una entidad para definir ese punto. Entonces, a esa pregunta le van a responder con un clic, ya sea, como dijimos, sobre el mismo elemento, en algún punto en el espacio o sobre un elemento de referencia. Yo voy a aplicar en cualquier lugar, pico, leo abajo otra vez, fíjense, ya me empieza a mostrar que lo tomó y lo va a copiar, y me dice preciso el segundo punto, ¿sí? Y el segundo punto es un punto en el espacio, que también lo puedo definir utilizando incluso el mismo algo en particular del mismo objeto o algún objeto que no sea el mismo que estoy copiando. Le puedo dar una medida o puedo directamente picar en el espacio. Necesita el programa que le defina un punto. Pico y fíjense que sigue diciendo precisa el segundo punto. Esto quiere decir que el comando tiene memoria, o sea, se guarda a sí mismo y no termina con la primera copia. Yo puedo copiar esto infinitas veces, ¿sí? Para salir del comando doy un Enter o aprieto la tecla Escape del teclado y nos salimos del comando. Fíjense que acá ya no dice nada, ¿sí? Vamos ahora a hacer una copia pero utilizando una medida. Voy al comando, selecciono el objeto porque me dice decir un objeto, pico, le doy Enter para terminar la selección, leo abajo preciso el punto y en este caso voy a dar el centro del círculo como punto base. Pico el centro, acuérdense que tienen que tener las referencias a objetos activas, que es este último cuadradito de la barra de estado.
También puedo aplicarle el ortogonal para que la copia sea perfectamente horizontal o vertical. En este caso le voy a hacer una copia a un metro, ¿sí? Entonces, en vez de designar un punto en el espacio, tomar de referencia un objeto, le digo 1, escribo con el teclado 1 y le doy Enter, ¿sí? Ahí copió a un metro desde el centro el mismo objeto. Me sigue preguntando y le voy a decir, en este caso, si yo quiero un tercer círculo a un metro del segundo, le voy a tener que decir 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy copiando desde este centro. ¿Okay? Siempre la copia es desde donde comienzo. Entonces, 2, Enter, y me hizo el tercer círculo a 2 metros del primero y a 1 del segundo. Y así sucesivamente. Si lo quise a 3, separado del último metro, le tengo que escribir 3 y darle Enter. Para salir del comando en Escape, hizo la copia a esa distancia, ¿sí? O sea que de centro a centro hay un metro. El primero al segundo, del tercero al 2 y del primero al cuarto al 3. ¿Sí? Como ven, es bastante sencillo y es muy útil, se usa un montón. La tercera manera es copiar, seleccionar el objeto, que es lo que me pregunta primero, selecciono, doy un Enter para terminar la selección y me dice precise el punto base. En este caso le voy a decir que lo quiero copiar desde el punto final de la línea. Leo abajo, me sigue preguntando, me pregunta el siguiente punto, hasta dónde lo quiero copiar, y voy a utilizar el otro punto final de la línea. Pico ahí, hago un escape para salir, y fíjense que la copia no es horizontal, no es perfectamente horizontal, sino que está un poquito más abajo. Y eso es porque yo usé para definir de dónde hasta dónde una línea que está inclinada, ¿sí? O sea que no solamente toma la distancia de este objeto, sino la posición relativa del punto final izquierdo y del punto final derecho. Si tuviese una línea de igual medida, pero más inclinada, acabo de copiar la línea y la roté, y esta distancia es igual a esta, ¿sí? Si copio el círculo, la copia, lo selecciono, doy un enter para salir de la selección, le digo desde este punto final hasta este otro punto final, es más notorio todavía esto que les decía, ¿sí? No solamente va a tomar la distancia del objeto, sino también la posición relativa del punto final izquierdo al punto final derecho. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, ya con esto pueden hacer el primer ejercicio. Vamos a verlo. El primer ejercicio, lo primero que van a tener que hacer es dibujar dos círculos, uno de 45 de radio y otro de 30 de radio, ¿sí? De punto 30. Después van a dibujar el cuadrado y van a copiar los círculos grandes en donde indica la figura, que son las esquinas, ¿sí? Y el círculo pequeño lo van a copiar en los puntos medios y en el centro, ¿okay? Como siempre les digo, no hace falta que lo acoten. Si lo quieren acotar para ustedes verificar está bien, pero no es un requisito del ejercicio poner la cota, ¿sí? Vamos a ver ahora el de simetría. Bueno, el comando simetría es este icono que son dos triángulos enfrentados, tiene su preview, y lo que hace es hacer una simetría. La simetría es la copia sobre un eje imaginario o no de, de, lo que, de los objetos que están de un lado
y los va a copiar exactamente del otro lado del eje. Es por eso que el comando nos va a pedir que definamos un eje, ¿sí? Aunque no lo dibujemos, lo va a pedir. Pero tienen que tener en cuenta que en este comando, sí o sí, el programa necesita tener un eje, porque la simetría se define así, a través de un eje. Entonces, voy al comando, al icono, presiono, dice simetría, designe un objeto, me pide que lo seleccione. Selecciono el objeto con cualquier tipo de selección. Como le digo que ya está, con un enter. Se sale de la selección y me pregunta, precisa el primer punto de la línea de simetría. ¿Qué línea de simetría? La que yo quiera, la que le indique yo al programa. Puedo utilizar, como vimos recién, cualquier punto en el espacio, puedo utilizar algún punto del propio objeto, con lo cual, bueno, a veces no sería conveniente hacerlo este, porque no habría resultado. Si yo defino un eje de acá hasta acá, va a ser una copia sobre sí mismo y no tiene demasiado sentido. Y la tercera posibilidad es utilizar un objeto que ya esté dibujado. Ahora no tengo, así que vamos a utilizar la primera. Un punto en el espacio. Entonces, precisa el primer punto de la línea de simetría. Pico en cualquier lugar. Fíjense que ya lo empiezo a dibujar. Aparece esa línea punteada que va a ser el eje imaginario que yo defina. Si leo la siguiente pregunta, me dice especifique el segundo punto, ¿sí? Puede ser cualquiera. Puede ser este lado, del otro, lo que yo necesite o quiera indicarle al programa para definir ese eje. Puedo definirlo acá. Y lo que hizo es una simetría de esto con respecto a un eje que definí en el espacio. Ahora, esto, fíjense que no se dibujó y es porque no leí la línea de comando. Vamos de vuelta. Simetría, designo objeto, designo, como lo veo ya está, con un enter. Primer punto de la línea de simetría. Acá. Leo abajo. Segundo punto de la línea de simetría. Pico. Leo abajo. Miren. Borrar el objeto de origen, sí o no. Si yo le pongo que sí, va a desaparecer este círculo. Si yo le digo que no, que es lo que está entre paréntesis, van a quedar los dos círculos. Entonces, a esta pregunta hay que responderla. Si dice no, y yo quiero que queden los dos dibujados, directamente le doy un enter. O puedo pararme sobre sobre la opción, o puedo escribir acá no, pero lo más fácil, si no quiero borrar el primero, es darle un enter. Fíjense que acá abajo ya no hay comando y quedaron dibujados los dos círculos. ¿Okay? Importante, siempre leer la línea de comando, porque si yo no lo hago, voy a pensar que no está funcionando el comando y en realidad me estoy perdiendo de hacer un paso. Vamos a suponer que yo sí tengo un objeto que puedo utilizar como eje de simetría. Simetría, designo el objeto, enter para salir la simetría, y ahora voy a utilizar esta línea como para definir el eje. Punto final, puedo elegir cualquiera, no importa, puedo elegir un cercano, un punto medio, un punto final, ¿sí? Porque esta recta la voy a poder definir con cualquier punto que pertenezca a esta recta. Me voy a decir en cualquier lugar, pico. Fíjense, me vuelvo a preguntar, ¿desea borrar el objeto, sí o no? En este caso le voy a decir que sí. Puedo picar sobre la opción o puedo poner S, escribir la S acá, porque está la S mayúscula, y darle un enter. Y borró el original y dejó la simetría del objeto original, ¿sí? Vamos a ir para atrás. Si yo le hubiese dicho que no, hubiese dejado los dos. Simetría, selección, enter para terminar la selección, el primer punto del eje, el segundo punto del eje. La última pregunta
entre paréntesis dice que no, entonces directamente un enter, y me dibujó los dos, ¿sí? Podría tener una entidad más compleja, un polígono, por ejemplo. Y puedo usar el polígono y las partes del polígono para definir ese eje. Voy al comando simetría, selecciono el círculo y doy enter para terminar la selección, y sigo leyendo abajo, pero ese es el primer punto, y puedo elegir cualquier punto de este objeto, el centro, el punto final, los puntos medios, lo que yo quiera, ¿sí? En este caso le voy a decir el punto final, perdón, el punto medio y el punto final opuesto, por decir algo, ¿sí? Pico, leo la última pregunta, si lo quiero borrar, no, entonces enter. Lo importante de este comando es saber que yo puedo definir el eje como quiera, en un punto en el espacio, utilizando una línea o utilizando un objeto y las partes de ese objeto, ¿sí? La otra cuestión es que cuando nosotros hacemos simetría, hay que pensar lo que tiene que ser para que nos ayude a hacer algo más rápido. Supongamos que nosotros queremos hacer una figura simétrica de una figura que es eso, compleja, como puede llegar a ser, supongan que esto es una llave gigante, ¿sí? Entonces, la idea es dibujar la mitad de la figura, ¿sí? Y utilizar esta herramienta para que nos dibuje la otra de una sola vez. Entonces, vamos a ir al comando simetría, vamos a elegir el objeto, en este caso yo hice dos polilíneas, voy a elegir las dos, ¿sí? Le voy a dar enter para terminar la selección y voy a definir sobre esta línea que ya dibujé el eje que necesito para dibujar esta forma más compleja, más rápido, ¿sí? Lo que quiero decirles con esto es que tiene que tener un sentido utilizar esta herramienta, porque si nosotros hacemos una simetría de un círculo, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿sí? Si yo dibujo mi círculo, tengo algo que me va a servir de eje y le aplico el comando, la verdad que hacer una simetría de un círculo no tiene demasiado sentido. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. El tema es que por ahí es mucho más sencillo utilizar el comando copiar que vimos recién, ¿sí? Y de saber la distancia a la cual queremos copiar ese objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque gráficamente no tiene ningún sentido esto. Otra cosa sería, si esto fuese una forma más compleja, lo que queremos es que el resultado esté espejado, ¿sí? Entonces, vamos al comando simetría, seleccionamos los objetos, enter para terminar, y sigo leyendo abajo el primer punto, el segundo punto. En este caso sí tiene sentido, ¿por qué? Porque el resultado de la simetría es eso, es un espejo. No es, acá en este caso no podría utilizar, o no, sí, no debería utilizar el comando copiar, porque el resultado no es el mismo. Si yo copio, voy a copiar todo en el mismo sentido. Si yo hago una simetría, lo que voy a hacer es espejarlo, ¿sí?
El tema de las herramientas de edición, como siempre les digo, hay tantas maneras de dibujar en AutoCAD como dibujantes, son elecciones que van a ir teniendo que tomar ustedes, ¿eh? A medida que vayan viendo qué es lo que quieren o tienen que dibujar, van a tener que ir eligiendo estas herramientas, la que les parezca que les sirve más. Bueno, vamos a ver. Siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es la simetría, lo que van a tener que dibujar. Arriba tienen el paso a paso, ¿sí? Una polilínea con estas medidas, un eje de simetría vertical. No lo tienen que dibujar punteado, acuérdense que esto es solamente para que ustedes entiendan cuál es el resultado, que es lo rojo, y en este caso el eje vertical, porque es algo que tenemos que definir de alguna manera. De hecho, si ustedes tuviesen que hacer esto, sin dibujar el eje vertical, lo pueden hacer utilizando el último punto de la polilínea, ¿sí? Vamos al comando simetría, selecciona la polilínea, enter para terminar, y nos dice designa el primer punto. Yo puedo utilizar el último punto de la polilínea, pico, leo abajo, especifique el segundo punto. Si tengo el eje 8 activo, las ortogonales, lo puedo definir picando en cualquier lugar, ¿sí? Porque las ortogonales están activas, pico, me hace la última pregunta, hay un enter porque está en entre paréntesis, y ya tengo el primer resultado, ¿sí? Sin necesidad de dibujar nada. Y utilicé algo de la propia entidad para definir el eje que necesito, ¿okay? Por eso les digo, no tienen que dibujar el eje, no es necesario. Ahora, si alguno lo quiere dibujar pero le resulta más práctico, lo puede hacer. Una vez que tienen ese resultado, le van a aplicar una simetría horizontal a el resultado que han obtenido. Esto lo pueden hacer en un paso, copiarlo y hacer el segundo, o pueden hacer todo de una sola vez. ¿Sí? Pueden formar la cruz, no hace falta que lo copien, como ustedes quieran, ¿sí? El siguiente ejercicio utiliza el comando de desfase. El comando de desfase es un comando que lo que hace es hacer paralelas. Por ejemplo, yo ahora voy a copiar esta línea con el comando copiar, y si sigo utilizando el comando copiar, que está activo ahora, yo podría hacer paralelas, ¿no? Sí, son paralelas. Lo que tiene de particular, y le puedo dar la distancia que yo quiera, también se la puedo dar. Lo que tiene de particular el comando de fase es que me va a hacer paralelas incluso de figuras complejas, ¿sí? Acabo de dibujar una polilínea que tiene líneas y que tiene curvas. Entonces, el comando simetría es este comando, está en la última columna, es un icono chiquito, ¿sí? Que es una C blanca y una C azul por fuera, ¿sí? Se llama desfase, tiene este ejemplo que no sé si es muy gráfico, pero lo que está haciendo acá es dibujar primero la pared, las líneas de la pared en negro, ¿sí? Donde está el 1, después le da una distancia y se dibuja la segunda línea paralela, que es el punto 2. Y con el comando leo abajo, lo primero que me pide es la distancia, precise la distancia de desfase. ¿A qué distancia quiero yo que dibuje, que copie o que reproduzca la entidad que le voy a decir? Entonces le tengo que dar una medida. Le puedo dar una medida de cualquier manera, pero en general este comando se utiliza escribiendo eh, esa medida, ¿sí? Alguna vez podemos llegar a utilizar otro objeto para darle la medida, pero en general se la escribimos. Le voy a decir
quiero que me haga una paralela de esta forma a punto 20 de la misma entidad. Y le escribo punto 20, le doy un enter y ahora sí me pide que designe el objeto. Pico, porque es una polilínea, fíjense, lo que le tengo que decir es hacia qué lado. Esto no me lo pregunta directamente, no me dice arriba, abajo, izquierda, derecha, no. Pero si muevo el mouse me voy a dar cuenta que según para dónde yo lo indico con el mouse, lo va a ir para un lado o a otro y el resultado es completamente diferente, ¿sí? Vamos a ver también que, por ejemplo, los radios de los círculos que yo dibujé van a variar, ¿sí? Justamente porque lo que hace, bueno, vamos a terminar de hacer el ejemplo. Entonces, una vez que le digo para qué lado quiero que dibuje, le voy a decir para arriba, simplemente poniendo el mouse arriba, pico en cualquier lugar porque la distancia ya se la di, la dibuja, pero fíjense, abajo sigue diciendo, designe el objeto a desplazar, ¿sí? O sea que yo puedo volver a elegir el primero o el segundo, el que yo quiera, o puedo elegir cualquiera de los otros que tengo por acá, ¿sí? Podría elegir esta pastilla, ¿sí? Leo abajo y me vuelve a decir precise el punto o el lado de desplazamiento, o sea, si va a ser hacia adentro o hacia afuera. En este caso, no lo puedo hacer adentro del círculo porque punto 20 no entra acá. Sí lo puedo hacer hacia afuera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Primero, que va a dibujar lo que puede, como siempre, lo que geométricamente es posible. Y segundo, que guarda en la memoria la distancia que yo le di 2 o 3 pasos atrás. Pico y me dibuja esa línea, ¿ok? Y me sigue preguntando, me sigue diciendo, ¿querés hacer un desfase de algún otro objeto? Puedo indicar cualquier línea, seleccionándola, y fíjense, me va a hacer un desplazamiento a 0,20 para un lado o para el otro, ¿sí? Según donde ponga el mouse, pico. Y así hasta el resto de mis días. Hasta que le dé Enter o Escape. Yo siempre prefiero dar Escape para salir del comando porque es lo más seguro, ¿sí? Escape y me quedo sin comando. Si vuelvo a aplicar el comando, pico, me sigue preguntando, la primera pregunta es que a qué distancia quiero el desfase. Y fíjense, guarda la última que escribí, en este caso, punto 20 entre paréntesis. Si yo le doy Enter, el programa entiende que va a ser punto 20. Y si no la escribo, acuérdense que no hace falta venir a escribir acá ni picar nada, directamente lo escriben y ponen punto 10, por ejemplo, para variarlo, y le dan un Enter. Y ahora sí, me pregunta, ¿qué es lo que querés desfasar? Bueno, voy a decirle que esta línea, y le voy a decir para abajo en este caso, ¿sí? Sigue abierto el comando, me sigue preguntando qué objeto quiero eh, desplazar o aplicar el desfase. Puedo decir el resultado, indicarle de vuelta para abajo, el último resultado, indicarle de vuelta para abajo, ¿sí? Y siempre va a ser paralelas a punto 10 de la última. Enter para salir o Escape, se me salgo el comando. Y fíjense esto. Vamos a ponerle color a esto para ver la diferencia. La roja es la original. El programa va a ir haciendo paralelas, o sea, la distancia que hay de acá a acá, que es punto 10, es la misma que hay de acá a acá, la misma que hay de acá a acá, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un arco, va a llegar un momento en que no va a haber posibilidad de dibujar ese arco. Lo que hace el comando es simplificar la forma y mantener siempre los puntos 10 en este caso de separación. Ya no voy a tener un círculo en este punto a partir de acá porque es imposible geométricamente dibujar. Lo mismo hacia el otro lado, ¿sí? Si aplicamos el comando
Nuevamente me vuelvo a preguntar qué distancia, guarda la última, le doy un enter y ahora voy a elegir la línea arriba. Pico y empiezo a dibujar. La vuelvo a elegir y indico para arriba otra vez. Acá escape para salir. Sucedió lo mismo de este lado. Si llega un momento en donde este círculo tampoco lo puedo dibujar para arriba, entonces lo simplifica la figura en base a los otros dos arcos, ¿no? No es que acorta la figura, fíjense que acá siempre arranca y termina en el mismo lugar, hasta que no lo pueda hacer. Vamos a llevarlo al extremo, otra vez el desfase, le vamos a dar enter porque punto 10 y lo vamos a seguir repitiendo, esta y para arriba, esta y para arriba, siempre para arriba hasta ver hasta dónde lo puede hacer, ¿sí? Hasta este punto puedo dibujar este tramito de arco, ¿sí? Pero acá cada vez sí se achicó, ya no llega hasta el final, o sea, ya no llega hasta este punto porque geométricamente es imposible, ¿ok? ¿Alguna pregunta? En el ejercicio lo que van a tener que hacer es algo parecido a lo que yo hice, ¿sí? Dibujar la polilínea y después aplicarle los desfases con estas medidas. Acuérdense que para hacer esto van a tener que salir del comando y volverle a dar la medida porque el comando no permite variar la medida una vez que estoy adentro del comando. Y lo mismo hacia abajo. Bueno, el comando alargar. El comando alargar sirve para lo que su nombre indica, alargar, ¿sí? Tiene la particularidad de que hay dos comandos dentro del mismo icono y es la tijerita que está arriba. En general el seteo del AutoCAD viene con la tijera que es recortar y el opuesto está dentro y con el triángulo está alargar, ¿sí? Y con alargar, pues me paro en alargar y ya está el preview. En este caso está dibujada una esquina de un muro con una puerta en el medio, ese espacio que ven entre, no puedo indicárselos, pero el espacio que ven entre el muro a la izquierda donde está el 1 y el 1-2 en verde, ese espacio sería una puerta, algo que no que se representa de esa manera, ¿no? Cuando hay una puerta en una pared, es el dibujo de la izquierda. Está bien. Supongamos que no se quiere esa puerta o se anula y se va a hacer una pared nueva, entonces lo que hace en el ejemplo es alargar desde el punto 1-2, dibuja un eje imaginario, que lo que toque lo va a alargar. Y a la derecha está el resultado. Lo que hizo fue alargar esas líneas horizontales hasta el otro lado del agujero de la puerta. Vamos a ver cómo funciona. Y con el icono alargar y leo abajo. Acá no me dice nada. Si este comando se modificó hace algunas versiones, antes era más robótico y ahora es muy directo. Una vez que entro al comando, ¿sí? Yo puedo tocar y voy a tener un preview de hasta dónde va a alargar. Y va a alargar hasta donde pueda y después va a seguir. O sea, no me pide seleccionar nada directamente. Yo toco el objeto que quiero alargar y lo alarga hasta el primero que encuentre. Pero si yo lo toco del otro lado, fíjense que como no hay nada en la parte superior hacia donde pueda ir la línea, me aparece ese simbolito de contramano y no dibuja nada.
Esto va a pasar hasta que pase el punto medio de la línea. Yo voy bajando, voy bajando, voy bajando. Cuando pase el punto medio, sí va a detectar que hay algo abajo hasta donde puede alargar la línea vertical. Pico y lo alargó, ¿sí? Pero el comando sigue activo. Entonces yo podría decirle a cualquier otro objeto que lo alargue, ¿sí? Entonces, sin salir del comando, yo puedo acercarme acá y decirle, bueno, alarga esta línea, pico, la alargó, y quiero que la alargue hasta esta última, hasta esta cuarta línea. Entonces, pico otra vez, pico otra vez, pico otra vez, ¿sí? Siempre que tenga algo enfrente, el comando va a poder darnos un alargue. Si no tiene algo enfrente, no lo hace, no hace nada, no puede hacer nada. Si tiene, aunque sea un objeto en esa dirección, lo va a hacer. Y hasta que yo quiera, ¿sí? Hasta el alargue que yo decida. Si veo que acá, por ejemplo, no me está respondiendo, voy a tener que acercarme un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque el punto medio va a haber cambiado la entidad también, ¿sí? A medida que lo alargue. Entonces me puedo mover más abajo y seguir estirando mi línea hasta donde yo quiera. Es bastante directo, es bastante sencillo. Y acá también está el tema de cómo hago la selección de lo que quiero que alargue. Supongamos que yo quiero hacer esa operación, pero en todas las líneas. Tendría que alargar y hago una vez. Pero este comando me permite hacerlo para todas de una sola vez. Voy al comando. Y acá, si yo pico y arrastro, se va a dibujar esta línea punteada. Todo lo que atraviese esa línea punteada lo va a estirar hasta la línea que pueda, ¿sí? Hasta la primera línea que encuentre. Pico del otro lado y estiro todas esas líneas. ¿Por qué? ¿Por qué esta hasta acá y no hasta esta segunda línea? Porque esta línea ya había atravesado la primera, ¿sí? Por eso esta línea, si yo le aplico el comando, la va a estirar hasta acá y esta solamente hasta acá, ¿sí? Porque siempre es hasta el primer objeto que encuentre, ¿sí? Si yo lo quiero hacer de una sola vez o a las líneas iguales, tendría que ir seleccionando una por una o tendría que recortar esto. Ahora vamos a ver cómo se recorta. Tener siempre la misma medida, el mismo punto de arranque de todos los objetos y aplicarle el comando acá. Alargar, pico a un costado, arrastro el mouse, pico del otro lado y arrastro a todas hasta la primera, ¿sí? Si lo vuelvo a hacer, lo va a hacer hasta la segunda y así hasta la eternidad. También podría cortar mi línea antes, puedo decir, bueno, estas cuatro primeros quiero que las alargues y las otras cuatro no. Todo depende de la selección. Por eso les decía al principio que es muy importante acordarse de los métodos de selección para aplicar todos estos comandos, no solamente el de largar, ¿sí? Esta línea funciona tanto de derecha a izquierda como izquierda a derecha, ¿sí? Yo la venía haciendo de la derecha para la izquierda, ahora la estoy haciendo de la izquierda a la derecha y es lo mismo. ¿Okay? Esto también funciona en curvas, en arcos, ¿sí? Si ustedes tienen un arco como este, vamos al comando alarga y lo toco, vamos a ver hasta dónde lo alarga si tiene algo enfrente. Acá no lo está alargando porque esta línea no toca el círculo que forma este arco. Y acá tampoco. Vamos a ver qué pasa si yo dibujo una línea un poco más cerca. La larga, selecciono la línea y ahí sí lo hace, ¿sí?
Y si le doy otra vez, nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que tenga enfrente a donde pueda llegar. Seguimos con otra. Vamos a ver. Pico hasta esta llega y ahí no llega a ninguno de estos objetos, ¿sí? Si yo tengo un círculo abierto como puede ser este, y le aplico el comando, pico el comando y pico uno de sus extremos, no cierra la figura, ¿sí? Pero si yo tuviese un poquitín, esta línea un poquitín más larga, y me voy a acercar, voy a hacer un zoom muy grande. Supónganse que está ahí abajo, ¿se nota la diferencia? Es nada, ¿sí? No está exactamente en la misma línea que esta U, está unas milésimas más abajo. Le voy a aplicar el comando larga. Le voy a decir que lo haga desde este lado, ¿sí? Parece que cerró el círculo, pero en realidad no lo cerró. Puede aplicar el comando porque existe esta pequeña abertura. Si yo tuviese una línea acá, justo en el punto final de este arco, y le aplico el comando alargar, por más que toque ahí y esté esta línea acá, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no cierra círculos. Me preguntan por qué, no lo sé, pero no lo hace, ¿sí? Oh, mira la pizarra que tengo, papá. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? No intenten cerrar un círculo porque no lo va a poder hacer. Ahora, en algunos casos, si yo necesito, por alguna razón, que a veces sucede, yo quiero hacer esto y no quiero volver a dibujar el círculo, acuérdense, sepárense, hagan una referencia muy cerquita del otro lado del círculo, del arco, apliquen el comando y después si quieren a mano pueden unir uno con otro. A veces funciona, a veces no, son esas cosas del AutoCAD que no siempre salen. Ahora lo hice, fíjense que se movió incluso, ¿sí? Pero todo depende de lo que necesitemos hacer. Lo más fácil sería dibujar un círculo arriba de este, que está abierto, y después borrar el que está, el original que está abierto, ¿no? Bueno, acá les decía, este comando antes funcionaba diferente. Yo lo explico porque por ahí encuentran o dibujan en un AutoCAD que no es la última versión y este comando no funciona igual. La forma de dibujar, eh, de aplicar el comando es mucho mejor que la versión anterior. En la versión anterior necesitábamos decirle a cuál elemento queríamos que se estire o se alargue. El método sigue estando, también es útil para determinados casos y vamos a ver cómo funciona. Alargar, dedo abajo y dice aristas, captura, nodo y proyección, ¿sí? El método era el corte, ¿sí? Entonces pico sobre corte y me va a hacer una pregunta. Seleccione los objetos. No me está pidiendo los objetos que quiero alargar, me está pidiendo los objetos hacia donde quiero que vayan después las líneas, en este caso las líneas. Voy a decir que quiero que vayan a la última línea, ¿sí? Voy a dar un enter y ahora me va a decir de vuelta larga y acá lo que tengo que designar son los objetos que quiero que alargue. Si yo elijo esta línea, me la va a llevar a la última. No funciona como el otro. ¿Se acuerdan que en el otro primero iba a esta, después iba a esta, después iba a esta y después a la cuarta?
con el corte, con la variable de corte, lo que hace es que yo le digo a cuál objeto quiero que vaya y no separa en ningún otro, ¿sí? Enter para salir del comando y yo elijo acá qué y hasta dónde, pero lo primero que tengo que definir es hasta dónde voy a llegar, dónde quiero que llegue. Puedo elegir, obviamente, cualquiera de estas tres líneas. Cargar, método de corte, le voy a decir que quiero hasta la tercera. Me sigue preguntando que designe objetos. Acuérdense, cuando no quieran designar nada más, le dan un enter y pasan a la siguiente pregunta. En este caso no dice nada, pero vuelve a la forma primitiva del comando. Me está pidiendo, ¿qué querés alargar? Quiero alargar esto. Como ya le dije hasta dónde, va a ir hasta ese lugar. Y va a omitir las dos primeras líneas, ¿sí? Así funcionaba anteriormente este comando. Siempre le teníamos que decir a dónde quiero que vaya. Con la forma actual, con el camino actual, que directamente se larga, cualquier objeto que tenga enfrente va a decir, va a ser el elemento hacia donde va a ir. Si yo quiero ir al tercero, voy a tener que picar 3 veces, ¿sí? Si quiero ir al cuarto, una más. Pero todo lo que tenga enfrente me va a servir para seguir alargando el objeto. Supongan que les da mucha fiaca, no saben, en realidad no saben hasta dónde van a alargar, qué es lo que van a alargar. Hay una forma con ese método, en realidad es un tip, voy al comando alargar, pongo corte y voy a seleccionar todo, ¿sí? Todo va a servir para que yo pueda alargar las cosas. Le voy a dar un enter para salir de la selección y vuelve a aparecer alarga. Y ahora cualquier cosa que toque va a servir para alargar. Es como hacer que funcione como funciona actualmente. Esto es para otras versiones que no tengan, digamos, esta nueva forma de alargar objetos. Entonces, cualquier cosa que yo utilice o que yo pique me va a servir para llegar hasta él. Incluso a objetos que no seleccioné. Este no va a llegar nada porque no lo seleccioné, pero cualquier otro va a ir hasta los objetos que están seleccionados, ¿sí? Esa es la forma, era la forma casera anterior de hacer que el comando funcione como funciona ahora. O sea, normalmente pico, me dice que quiero alargar, no tengo que seleccionar nada porque cualquier elemento me sirve para alargar. En el otro método hay que hacer esos pasitos anteriores para que funcione con esta versión. Vamos al cuarto, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es dibujar estas líneas con esta separación de 20 centímetros, en total 1,80 m, con un largo de 50, todas las horizontales, una línea vertical a 75 de 2,20 m, ¿sí? Tomada los 2,20 m desde el medio de la mitad de 1,80 m. Y después tienen estas líneas adentro. Esta obviamente va del punto final al punto medio, esta va del punto final al punto final y así sucesivamente, ¿okay? Dibujan eso, lo copian, si quieren, sí, no, acá hay que copiar, lo copian a 2,40 m para que no se vayan muy lejos. De paso practican el comando copiar. Y una vez que lo copiaron sobre la copia, yo voy a copiar más lejos, la línea.
Lo que tienen que hacer es obtener este resultado, ¿sí? Entonces tienen que mirar las líneas en rojo que tienen en la ficha, utilizar el comando alarga y decir, bueno, ¿qué tengo que alargar? Esta sí, esta, que sería esta de acá, ¿hacia dónde? Hacia acá, y hasta dónde, hasta la línea vertical, y la de abajo hasta ahí, ¿sí? Y así hacer esta tramita aplicando el comando. Bueno, después vienen unos ejercicios donde van a utilizar los comandos que vieron hasta ahora, no solamente estos de edición, sino los de dibujo. Van a hacer estas figuras, el cuadrado, el círculo y estas polilíneas, ¿sí? Esta polilínea y esta línea. Y le van a aplicar los desfases que marca la ficha, con esas distancias, ¿sí? El segundo dibujo es como un resumen de todos los comandos. Esto lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer con simetría, pueden hacerlo recortando los objetos, como ustedes quieran, con estas medidas, ¿sí? Una cosa, para dibujar este círculo no van a tener problema, porque tienen definido el centro y tienen definido el radio. Para dibujar la patita tienen definida la altura, acá hay una pequeñísima línea horizontal que está a 16. Van a tener esta curva que tiene un radio de 10 y este arco, ¿sí? Que puede ser medio arco, puede ser un arco entero, y acuérdense que tienen diferentes maneras de dibujar los arcos, ¿sí? Tienen que ver cuál eligen, y para hacer tienen que ver también los círculos y la manera de dibujar los círculos. Acuérdense del tangente radio, porque este círculo tiene que ser tangente a este arco y tangente a esta línea que está acá, con lo cual obviamente esta línea cuando empiecen a dibujar va a ser una línea mucho más larga para poder hacer la tangente de este círculo que después tendrán que recortar. Hablando de recortar, pero se me olvidó el comando de recortar. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos viendo el alargar? Bueno, dentro de alargar está el otro que es recortar, que es una tijerita, ¿sí? Este comando no borra, ¿sí? Recorta, que son dos cosas diferentes. Borrar una cosa es eliminarla, cortarla es partirla en alguna parte de su longitud. En el preview tienen dibujado esa puerta. ¿Se acuerdan que yo les decía que el espacio que quedaba en el dibujo de la izquierda, ese espacio en blanco, era donde se ponía la puerta? Bueno, acá está dibujada la puerta y lo que cortó es ese pedazo de pared que está en la posición de la puerta. Por eso a la derecha el resultado es que en la puerta no hay pared. O sea que cortó las líneas horizontales. Y así funciona. Vamos a hacer un ejemplo parecido a ese. Vamos al comando recorta, que es la tijera, leo abajo y dice recorta. No me dice que seleccione ni nada. Funciona igual que alarga, en el sentido de que yo lo que designe, mientras haya algo que se pueda cortar, lo va a hacer. Yo puedo cortar esta parte, puedo cortar la parte del medio, la izquierda, la de arriba. Mientras haya algo que pueda cortar, lo va a hacer. Y en cualquier entidad que tenga mi dibujo. Esto es buenísimo porque es muy directo. Tanto alargar como recortar es súper directo ahora. Antes tenía más vueltas. Nada, directamente designo lo que quiero cortar. Quiero cortar esto, quiero cortar esto, quiero cortar esto. Y si le digo acá, ven que aparece una cruz. Cuando le voy a dar arriba a esta, la borra. Hay que tener cuidado con esto, porque parece que no va a hacer nada, por ejemplo en esta, ¿sí? Esa cruz significa que lo va a borrar, no que no lo va a hacer o que hay algo que no puede hacer. Significa que si yo le doy ahí,
En este caso me lo borró, ¿sí? Lo recortó porque todo lo que hay acá sirve para recortar. ¿Ok? Y esto también está bueno para las polilíneas o para los polígonos porque me corta un lado del polígono. Si yo le doy al círculo, me lo borra directamente. Si le doy a la polilínea, acuérdense que todo esto es una polilínea, me corta el pedacito, o sea, es esa polilínea entre otras dos. Y esto también tiene el método de selección, picar y arrastrar, y va a aparecer la línea, y todo esto lo va a cortar de una. ¿Sí? Si yo se lo hago en vertical, todo lo que estaba, que se podía cortar entre dos puntos, lo cortó. Bueno, vamos con la explicación de la versión anterior, para que si algún día se encuentran con eso no se vuelvan locos. En este comando, ¿se acuerdan que en el otro me decía, bueno, me tenés que decir a dónde querés que alargue? Bueno, en el comando recortar me va a decir cuáles van a ser las líneas de corte. Yo le tengo que decir qué es lo que voy a utilizar para cortar. Entonces, voy al comando, leo y dice aristas de corte otra vez. Pico en corte y me dice selecciona objetos, y en este caso no me dice lo que quiero cortar, sino lo que va a servir de corte. Yo le voy a decir que voy a usar esta línea y esta línea para cortar. Le voy a dar un enter y vuelve a la forma original del comando, dice solamente recorta, y acá le puedo decir, bueno, cortame entre estas dos líneas, este pedacito, este pedacito. Me voy del otro lado, le digo, cortame la parte derecha, y fíjense que corta todo. Esta no la respeta, sino que corta todo lo que está a la derecha de la vertical. Lo mismo va a suceder con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos de corte son estas dos líneas. ¿Ok? Ojo con esto también, porque si yo pico cualquier otra cosa que esté a la derecha de la línea vertical, la va a borrar. O sea, en teoría la cortó, pero bueno, desapareció porque estaba completamente eh, a la derecha de esa figura, ¿sí? Lo mismo me va a pasar con las líneas horizontales, ¿sí? Las va a borrar. Hay que tener cuidado es con lo único que hay que tener cuidado en esta versión nueva del comando. Pero la verdad que cualquiera de los dos métodos está bueno. Este de cortar a mí me parece un poco más interesante porque defino yo qué es lo que voy a usar como elemento de corte. En el otro, cualquier cosa que toque va a ser el elemento de corte. Por ejemplo, lo activo de vuelta y se recorta. Y acá cualquier cosa que yo toque me lo va a cortar, pero siempre entre los dos objetos. Si yo quiero borrar todo hasta el final, tengo que cortar esto, tengo que cortar esto, tengo que cortar esto, ¿sí? Es un poco más de trabajo. Y depende, como siempre les digo, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, ahí vimos recorte, ¿sí? El último dibujo es dibujar esta forma con estas líneas, copiarlo a 4.90 y con recortar en general van a poder hacer esta figura, ¿sí? Bueno, vimos unas cuantas herramientas. Hay una más que les tengo que dar. Bueno, los espejos ya lo vimos, el desfase lo mismo. Alargar, recortar. Matriz la vamos a ver después porque es un ejercicio aparte. Un tema en sí mismo.
Me voy a desplazar. Plano, partir. El que les voy a dar, que también es rápido, les va a servir para hacer este ejercicio, es el empalme, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los rectángulos? Que una de las funciones, de las posibilidades que nos da el comando es hacer el chaflán o el empalme, ¿sí? Que le teníamos que definir las dos medidas, el largo y el alto, y en este caso un radio para que pueda hacer el empalme. Bueno, esos dos comandos existen por fuera del rectángulo y se llaman empalme. Están abajo de la tijerita de recortar o de alargar. Son dos líneas blancas con una curva en azul, justamente porque lo que hace es dibujar empalmes, ¿sí? Une dos líneas con un arco con un determinado radio que le vamos a decir nosotros. Entonces, sobre todo para hacer esto, o para hacer esto, les va a ser útil ese comando. Y funciona así. Tienen dos líneas, cualquiera. No tienen por qué cortarse, pueden cortarse. Y vamos al empalme. Pico, leo abajo, designe el primer objeto. Bueno, esta línea va horizontal. Designe el segundo, esta línea vertical. Las empalmó. ¿Cómo las empalmó? A 90 grados. ¿Por qué? Porque nunca le dio el radio. Si yo miro esto, este ángulo va a ser de 90 porque las líneas son ortogonales, ¿sí? Las líneas que dicen que una sería otro, pero no tiene ahí ninguna curvita ni nada, ¿sí? Entonces, si yo no le doy radio, las va a unir en un ángulo seco, o sea, sin curva. Vamos a hacer lo mismo con dos líneas que no tengan un ángulo recto. Vamos al empalme, leo, designe el primer objeto y designe el segundo. ¡Pum! Las unió, ¿sí? Las unió y las convierte, sí, las unió y no tiene ninguna curvita. ¿Por qué es eso? Porque no le di el radio. Vamos a darle un radio y vamos a ver cómo se hace. Vamos a separar un poco una línea y acá. Bien. Empalme, pico. Designe el primer objeto, ¿sí? Y fíjense que entre las opciones que me da, dice radio. Entonces, para hacer que aparezca una curvita, le tengo que dar el radio. Pico en radio, o escribo RA, y me dice, precise el radio del empalme. Le voy a decir que quiero un empalme de radio .30. Le doy Enter. Y me vuelve a la primera pregunta, decirme el primer objeto y decirme el segundo. Y ahí sí hace el empalme. Vuelvo a repetir el comando con cualquier línea en cualquier posición y incluso si se pasan, ¿sí? Y fíjense que depende si lo puede dibujar o no. Vamos a intentar hacerlo en la parte de arriba que tengo menos largo, ¿sí? Le voy a designar como primer objeto este y como segundo este. Pico, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente recta para que acá haya una curva con radio de 30. Vamos a ver qué pasa si le cambiamos el radio. Vuelvo al comando, designo el primer objeto, me voy hasta radio para cambiarlo, le voy a poner punto 10, le doy enter, y ahora sí voy a elegir esta y esta. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. El otro no lo puedo hacer porque hubiese quedado groseramente como por acá, ¿sí? Y como esta línea no llegaba a este punto, ni esta llegaba a este punto, no lo puedo hacer. Por eso no es que no funciona, sino que geométricamente no puede.
Vamos bien, este es el último, ya cortamos y vamos a ver algunas cosas que les quiero contar de los ejercicios. Una cuestión que también está bueno de este comando para cuando tengo polilíneas, yo acabo de buscar acá dos polilíneas, ¿sí? Esto, si yo en sus propiedades, es una polilínea y esto también es una polilínea. Y ahora voy a dibujar otra polilínea y una línea. Esta la vamos a pintar en rojo, para que se acuerden que es una línea y esta es una polilínea. Si yo le aplico el empalme a dos polilíneas, se transforman en una sola. Y si yo le doy el empalme a una polilínea y a una línea, transforma la línea en polilínea. Le cambia la propiedad. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una línea y otra línea, y le aplico el comando, línea con línea, siguen siendo entidades separadas. ¿Okay? Bueno, creo que hasta acá, para no matarlos, que no mueran en el intento. No son difíciles, son bastante sencillos, pero todo depende de lo que tengamos que hacer. ¿Alguna pregunta? Nada. No. Bueno, yo quería mostrarles una cosa. Vamos a salir un poco de la teoría del dibujo. Que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Y voy a aprovechar el envío de un trabajo de una compañera. Nosotros cuando queremos poner una imagen, creo que lo habíamos hablado alguna vez, cuando queremos poner una imagen dentro del AutoCAD, podemos directamente arrastrarla y pegarla, ¿sí? El tema es que si esa imagen nosotros no la mandamos con el archivo de AutoCAD, no se queda guardada en el archivo, ¿sí? Entonces, lo que pasó, o lo que pasa, es lo siguiente. María me manda su trabajo, este es el trabajo de la selección, ¿sí? Entonces, cuando yo lo abro, recibo este CAD por un montón de cuadraditos que dice selección 1 simple, JPG, ¿sí? Lo que hizo María fue pegar en el AutoCAD, ¿sí? Insertar en el AutoCAD las imágenes, pero mandó solamente el archivo de AutoCAD. Después yo le pedí que me mande el archivo de AutoCAD, todas las imágenes que había utilizado para armar el archivo, y entonces me las mandó. ¿Sí? Me mandó todas los JPG. Entonces, si yo abro este archivo que está acá, aparece la máquina, ¿sí? El archivo llama a todas las imágenes que están en la misma carpeta. Y este es el secreto. Si ustedes ponen una imagen tipo JPG dentro del AutoCAD, cuando lo manden, tienen que mandar el DWG y tienen que mandar todas las imágenes que hayan colocado. Y el que lo recibe tiene que guardar tanto el archivo de AutoCAD como las imágenes en la misma carpeta, ¿sí? Si tiene más cosas no hay problema, si tienen más archivos no hay problema, pero es muy importante que todos los JPG estén con el DWG que les corresponda, porque si está el DWG solo, como es en este caso, y no están en este mismo lugar las imágenes, yo voy a abrir esto y me va a aparecer así el archivo de AutoCAD, ¿sí? Si ustedes le tienen que mandar esto a alguien, van a decir, no vinieron las imágenes o no se ve. No es que se hizo mal, simplemente hay que tener esa recaudo, ¿sí? Bueno, esto es una cosa
que les quería contar, que es bastante sencillo. Otra cosa, hay algunos objetos, tipo imagen, que yo no le estoy compartiendo pantalla, ustedes no vieron nada, nadie me dice nada. ¿Cómo me falta audio, che? Qué cosa, ¿eh? Comparto la pantalla. Va todo de vuelta, ¿eh? Vamos a hablar. Voy a sacar el cámara. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a sacar esto. Bueno, les decía. María me mandó un archivo de selección, métodos de selección con imágenes. Y me mandó el DWG, que es este. Yo lo guardé en descargas y cuando lo abro veo esto. ¿Sí? Veo el archivo y no veo las imágenes. Y cada cuadradito tiene el nombre de una de las imágenes. ¿Sí? Pero no las veo. Esto pasa porque tienen que mandar, cuando inserten en un DWG una imagen, tienen que enviar el DWG y la imagen para que la otra persona lo pueda ver. Ustedes lo van a poder ver sin problema en su compu, pero el que lo recibe, si no tiene las imágenes y esas imágenes no están guardadas en la misma carpeta, no las va a poder ver. El AutoCAD necesita que dentro de la misma carpeta esté el DWG y las imágenes. Yo copié acá el mismo archivo junto con las imágenes, un doble clic y ahora sí puedo verlas, ¿sí? Mientras que en el otro solamente veía los cuadraditos. ¿Okay? Cuando inserten imágenes en un AutoCAD es importante que envíen los JPG y que la otra persona sepa que tiene que guardarlo en la misma carpeta. Lo que les quería decir que hay otros tipos de imágenes que el AutoCAD no necesita que los envíen aparte porque quedan anidados. Y uno de esos es, por ejemplo, la herramienta de recorte, que es esta. Vamos a recortar una cosa. Yo voy a hacer un recorte de misma. Y lo voy a pegar en un archivo AutoCAD. ¿Sí? Con un control V. Y ahí aparece. Lo voy a guardar como un archivo, guardar como. Lo voy a poner en selección. Está bien. Y después el enter y ahí quedó guardado. Y ahora lo cierro. Y lo voy a abrir desde donde lo guardé. Es este archivo que se llama imagen. Fíjense que acá no hay ningún JPG guardado. Le doy dos veces a imagen y la imagen sí aparece. Y aparece porque esto es una imagen, el AutoCAD dice anidadas, le da el nombre de Olé, ¿sí? Y por eso no es necesario enviarlo. Pero tienen que saber que no es un JPG para que esto suceda, ¿sí? Son las dos formas de pegar imágenes en el AutoCAD. Si yo selecciono una de estas y voy a propiedades, dice que es una imagen raster, no es una OLED. Bueno, nada, eso. Vamos a hacer esto. Y
María, quería conversar con vos una cosa de tus ejercicios. ¿Puede ser? Bueno, sí. Mira, en el de los polígonos, ¿sí? Lo que noté es que hay cierta imprecisión con, con tus, no solamente con las medidas, sino con lo que estás dibujando. O sea, la medida está bien, ¿sí? El tema es que no sé por qué este rectángulo con el chanfer que debería medir 1,30 por 80 no es exacto, ¿sí? Y esa inexactitud hace que no sea preciso. Y lo raro es que hay algunas cotas, yo acá le aumenté los decimales para ver esas pequeñas diferencias, ¿sí? En algunos lugares el desplazamiento, por ejemplo acá la separación de 20 es perfecta, pero en este de 80 no es perfecta. No sé por qué, porque cuando vos haces un rectángulo, la medida que vos escribís es exacta. Y eso sucedió acá, sucedió en este también, que ahora vamos a ver el tema de las posiciones, pero que ves, por ejemplo, estos que tenían que ser de 50 por 50 y 80 por 80, no llegan a ser exactos. Y lo mismo pasa con estos. Son nada, milésimas. No, a ver, no me importa puntualmente que sea exacto y que por un poquitito no sea igual al ejercicio. Lo que me preocupa es que en comandos donde uno escribe la cota, después no, la figura no es exacta. ¿Ves? Hay una pequeñísima diferencia en todo. Y si lo mido y veo qué medida tienen, no son exactas las medidas. Y no es una cuestión de la cota, ¿sí? No es que está mal la cota. Lo que no son precisas las entidades. Gustavo, porque yo estoy viendo, pero yo ese no lo hice, no te lo entregué. ¿Habrá otra María? Ah, perdón, estoy hablando con la Porque María estoy tratando de equivocada. acordarme y digo, capaz que lo hice, pero no, me parece que no, no lo hice. Perdón, entonces. No, Marta, es tuyo este, ¿no, Marta? ¿No? Tengo que ver. A ver. Sí, Sí. MC. Sí, 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 es mío, sí. bueno, está pasando esto que comentaba, Eh, ¿sí? A ver, ah, me resulta muy raro porque cuando uno hace, por ejemplo, el comando rectángulo, vamos a hacerlo, ¿no? Rectángulo. Este rectángulo decía que tenía que ser de 80 por 1,30, 1,30. sí. Olvídate del chanza. Vamos a hacerlo Sí, la sí. medida, ¿no? Entonces, activo el comando, leo abajo, preciso el punto. Pico, arrastro, se empieza a dibujar y después voy a usar la opción de cotas, porque yo sé las medidas. Cotas, y me pregunta la longitud. Y escribo 1,30, le doy enter. Me pregunta el ancho y le voy a dar punto, sí, para que ya no lea, punto 80. 90. Punto 80. Le doy enter. Ahí lo dibujó y ahora me está diciendo si lo quiero abajo, arriba, izquierda, derecha. Lo quiero ahí. Pico dándole la dirección con el mouse. Y si yo mido esto es exacto. No hay manera de que esto no sea de 1,30 por 80. Vamos a meterle un montón de Ajá. ceros a la cota. Sí, siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero, ¿sí? En Claro, cambio, cuando yo tomo la medida la mía. de tus objetos, hay una pequeñísima imprecisión, porque esto es Sí, una milésima. O sea, si sí, vos sí. lo medís con la cota normal,
Va a dar va a dar. 1,30. Ahora, a esta yo le agrego ceros para ver con más detalle la cuota, o sea, ¿ves? Sí, Entonces a mí me llama la atención esto, ¿por qué? ¿y por qué? Cuando escribís este, la, la medida debería ser exacto. Y te Sí, digo, y no pasa en todos lados, porque en estos rectángulos están bien. claro. Pasó en este ejercicio, en los últimos En tres. los últimos. Sí. Está. Y por ejemplo, en este está perfecto, en este que era de 50 por 50 está bien, En ese no. pero en este no. Claro. No sé por qué. Eh, nada. Y, Fíjate ahí cómo, a ver, cómo estás haciendo, cómo estás poniendo la medida. ¿Sí? claro, porque los de 50 por 50 los hice todos iguales. ¿Cómo me salieron todos bien y los otros no? No entiendo. O sea, ¿por qué los de los que están verticales Esto me podría da? ser, vamos a hacer una prueba. Esto podría ser un problema de la inclinación de la cota, que era lo otro que quería hablar. No sé si- Ujú. Bueno, después seguimos hablando de eso y quería contarte respecto de este ejercicio, este que tiene unas linitas rojas acá. Sí, Bueno, sí. estas linitas son para dibujar, por ejemplo, rectángulo, rotación, 5, J, 5.5. En teoría, la arista de este cuadrado tiene que coincidir con la arista Coincide. roja, ¿sí? Ajá, Y en tu dibujo esto no no pasa. coincide. No. Está bien. En realidad, si yo traslado esto sobre tu dibujo, está coincidiendo el punto medio casi del, Sí. del- del empalme con esa arista. Pero en realidad lo que tenés que Ah, ver la es, arista tiene que coincidir. coincidir la arista. Y después tiene que estar alineado Sí, sí, sí. en Sí. este sentido y en este sentido el grandote. Claro. No, yo ahí traté de hacer coincidir no la arista, sino Ujú. lo que estaba ahí Mira, coincidiendo. una de las formas de hacerlo, quizás la más sencilla, es hacerlo. eh, El Tomar este cuadrado. punto como punto base para empezar a dibujar el cuadrado, aplicar todo el método para que quede rotado. O sea, primero tenés que darle la orden de rotar, después cota para darle El las radio. medidas, Ah, claro. y el fillet para darle el radio después. Y si no, no le des primero el radio y después dibuja primero el cuadrado con la arista y después Claro. dibuja otro adentro, ¿sí? Con el empalme, Para hacer el empate. Está y bien. después borras este. ¿Sí? Es una de Sí, las sí. formas. Lo podés hacer directo de todas maneras. ¿Sí? Lo Está podés hacer bien. en un solo paso, pero si te es más fácil primero dibujarlo Sí, y sí, sí. usarlo de base, también es una manera de hacerlo. Y después Está bien. fíjate el tema de cómo Esas introducís medidas. las medidas. ¿Sí? Está bien. ¿Mm? Sí, sí. Los otros están perfectos. Bueno. Bueno, lo arreglo entonces. Fíjate eso. Igual me preocupa más esto de por qué, tratar de descubrir por qué pasa eso que otra cosa.
el ejercicio hay un montón de laburo, te esforzás un montón, entregás todo. La verdad Y que... vos viste, a mí me aparecen los cuadrados amarillos, me aparecen las Ah, medidas raras, hablando de, pero te lo voy a arreglar, vas a ver. hablando de cuadrados amarillos, Sí, y ya. tenía que ver con el tema de las cosas que me quería decir, que es el siguiente. Cuando uno le pone una cota a un objeto, ¿sí? Esa cota se asocia al elemento. O sea que si yo muevo esto, se va a mover la cota. ¿Por qué? Porque está asociada al elemento. Cuando sucede algo, por alguna razón, que se mueve, y ahora el puntito ese de la cota ya no pertenece al objeto, ¿sí? Se desasocia. Y son esos simbolitos que a vos te aparecían en tu dibujo, con un Sí, signo de exclamación. Eso quiere sí. decir que pasó algo de esto, que se desasoció al Ah, objeto que estaba en algún momento acotando. claro. Y es un signo de admiración para decirte si querés continuar con la cota así o si querés volverlo a acotar. Ah, ¿Sí? mira. Está. Eso es por un lado. Por otro lado, sobre todo en los ejercicios donde tienen alguna cota inclinada, después todo esto lo vamos a ver cuando veamos cotas, pero si los voy diciendo, si los voy comentando porque empieza a aparecer. Supongamos que tenemos esta figura y queremos acotarla. Si ustedes usan la primera cota, que es la lineal, siempre va a ser perfecta, ¿sí? Y pueden tomar este punto y pueden tomar el punto medio, y va a ser vertical u horizontal, ¿sí? Según muevan el mouse. Pero esta medida va a estar siempre bien. Ahora, si ustedes utilizan la cota inclinada, ¿sí? Que es la segunda, la alineada, hay que tener mucho cuidado dónde seleccionan el punto que van a acotar, porque yo acabo de cambiar la cota a las cotas inclinadas o alineadas. Le digo que quiero que vaya desde este punto. Yo tengo la referencia de objetos el cercano activo, que es este simbolito. Pico en cualquier lado, me va a pedir el siguiente. Si yo no hago perpendicular, que es este, o tengo el F8 activo para que sea exactamente perpendicular, me va a dar una medida rara. Esta medida está bien. Si yo la hago con la lineal, que es la normal, me voy a hacer la misma, 1,16. Vuelvo a poner la cota alineada. Selecciono cualquier punto, saco el F8 y selecciono cualquier otro punto que no sea perpendicular. Yo lo hago exagerado, pero la medida cambia, porque yo estoy midiendo exactamente desde este punto hasta este punto, ¿sí? Yo no estoy midiendo en vertical exactamente. Y eso sucede con algunas cotas que a veces se ve, a veces no hay problema porque la diferencia es ínfima, pero no quedan perfectamente alineadas. La blanca está en una posición y la amarilla, que es la que está bien, está inclinada respecto de la blanca, ¿sí? Estas dos de la derecha están paralelas, están bien, pero esta no, y eso es porque se picó en lugares que no son paralelos entre sí. Acá no pasa nada porque el redondeo llegaba a unos 50, pero no es lo mismo este punto que este punto. Y eso debe ser porque acá abajo esto está asociado.
Bueno, nada, la cuestión es que hay que tener cuidado con las cotas alineadas, ¿sí? Si van a usar esta cota, tiene que ser un punto y el otro tiene que ser perpendicular, ¿sí? Porque si no van a estar midiendo torcido. Bueno, creo que no tengo nada más. Que lo borramos. ¿Alguien quiere ver algo? ¿Quiere que corrijamos algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No? Deja de presentar. Bueno, por mi parte nada más. Sé que es un montón de información. Ya pueden hacer el primero de los ejercicios y nos vemos el viernes. Bueno, hasta el viernes. Bueno, Gracias. nada, hasta luego. Chao. Chao, buenas Chao, chao. noches, gracias.